Sí. Entonces, muchas gracias, Víctor. Queda todo en tus manos para este interesante webinar que personalmente, y estoy seguro que a la mayoría de los corredores nos interesa y de repente tenemos poca noción de este tema tan sensible como son los impuestos, sobre todo en esta época, ¿no? Efectivamente, esta es una época bastante eh, movida en cuanto a impuestos, sobre todo ahora los candidatos que están haciendo las propuestas respecto a cuál es la forma de recaudar más impuestos para el año que viene. Bueno, esta clase o esta más que nada webinar toca básicamente el tema de cómo tributa a aquella persona que se dedica al corretaje de propiedades. Bueno, acá tenemos básicamente dos formas de tributar. Y la forma de tributar, ahí sí. ¿Se ve la pantalla? No, no se ¿No se ve la ve? pantalla. No, ahí sí, No, no sé todavía. ahí sí, ahí sí. Ahí sí. Sí, ahí se ve. Ya, perfecto. Bueno, los corredores tienen, como les indicaba anteriormente, dos maneras de tributar los ingresos que perciben por este rubro. La primera de ellas, ¿cierto?, es cuando un corredor se constituye como empresa, es decir, prevalece el capital que aporta por sobre sus conocimientos que ha adquirido en el tiempo. Al señor Tornillo le gusta la cerámica delicada. Debes tener mucho Por favor, cuidado si pueden con la mutear a la cerámica. persona Y que... su muteese para escuchar la clase. Ahí sí, Ay, parece que sí, ya. ahí sí. Entonces, como les comentaba, ¿cierto? Están dos formas de tributar los impuestos que perciben, o sea, los impuestos que deben tributar la gente que se dedica al rubro de corretaje. Uno, cierto, es constituirse como empresa, ¿ya? Mediante la formalización como persona jurídica. Y la otra es tributar como persona natural. Cada una de ellas tiene algo positivo y algo negativo. Ahí tiene que evaluar cada uno lo que le conviene más. ¿Ya? Si yo voy a tener personas que van a trabajar conmigo como colaboradores o les voy a estar pagando alguna comisión, algún corredor, ya, o voy a tener oficinas para poder ejercer esta actividad, obviamente que le conviene tributar como empresa. Pero por el contrario, si yo como corredor me dedico en forma exclusiva a esta actividad y no tengo a nadie que pueda prestarme un servicio, una colaboración, es conveniente que tribute como persona natural, es decir, con boleta de honorarios. También tiene su lado no tan positivo esto. ¿Y cuál es el lado no tan positivo? Que cuando uno tributa como persona natural, hay ciertos gastos que no los puede meter dentro de la contabilidad para poder rebajar el impuesto que uno paga en abril del año siguiente. En cambio, cuando uno lo hace como empresa, tiene un abanico de gastos que sí lo puede rebajar. Obviamente que estos gastos tienen que estar dentro del marco legal vigente que hoy Impuesto Interno ha emitido un sinnúmero de circulares, de instructivos, aclarando de qué manera los contribuyentes pueden rebajar estos gastos de los ingresos. ¿Ya? Bueno, eh, tengo un problema aquí con la siguiente lámina.
Ahí sí, ya. Bueno, en el año 2023 hubo un cambio en la forma de tributar básicamente de todos los contribuyentes que tienen que ver con el IVA. ¿Qué quiere decir esto? Que ya los corredores de propiedades, ¿cierto? Antes podían tributar exentos de IVA o con boletas de honorarios. La primera posibilidad de quedar exentos de IVA se eliminó. Entonces, a contar del año 2023, ya esta actividad comenzó a estar afecta a IVA. Pero se mantuvo la otra opción de tributar con boletas de honorarios y no paga IVA. Acá tenemos un ejemplo del cobro de una comisión que, que cuando se presta un servicio, se le dice al cliente, te cobro 1.000.000 de pesos. Entonces acá, ¿qué se hace, cierto? Se hace el desglose del 1.000.000 de pesos. Otro impuesto que no es menos importante es el impuesto a la renta, que este impuesto se calcula en el mes de abril de cada año y todas las personas ya tengan o tributen con boletas de honorarios o con facturas, en el mes de abril, ¿cierto? Tienen que presentar este formulario en impuestos internos. Y ahí, ¿cierto? Donde generalmente llegan los contribuyentes y nos dicen a los contadores cómo puedo rebajar el impuesto. Lamentablemente ahí a veces las posibilidades que hay son pocas. ¿Y por qué son pocas? Porque en Chile, para poder rebajar impuestos, tienen que estar documentado el gasto. Y si estamos en abril, ¿cierto? Es como bastante complicado poder documentar un gasto que se efectuó el año anterior. Entonces, por eso es muy importante que todavía estamos a tiempo de poder planificar el impuesto que yo tengo que pagar al año siguiente. ¿Ya? Todavía hay maneras, hay formas que uno como contador puede ayudar al contribuyente, obviamente dentro, ¿cierto?, de la normativa vigente, porque no sacamos nada con inventar gastos, siendo que impuestos internos igual nos puede fiscalizar con el cruce de información que está hoy en día haciendo. Entonces, para evitar eso, es mejor hacer las cosas bien y con tiempo. Y eh, pedirle la asesoría a alguien que se dedique al rubro contable. Cuando el corredor eh, tiene que pagar impuestos, lo tiene que pagar mediante el formulario 29. Este formulario se debe presentar sí o sí a aquellos corredores que tributan en base a primera categoría o, más sencillo, aquellos que emiten facturas de venta. Si no emiten facturas de venta, tienen que de todas maneras presentar este formulario, porque si no, se van a ver afectados al cobro de una multa. La multa va bordeando por lo general los 20.000 pesos, 30.000 pesos por cada mes de atraso. Otra forma, como les comentaba anteriormente, de tributar es las famosas boletas de honorarios. ¿Ya? Estas boletas están afectas a una retención de impuestos que para este año es el 14,5%.
porque ustedes me preguntarán, ¿y esta retención como contribuyente a mí en qué me favorece? Bueno, esta retención está básicamente determinada o designada para poder, de alguna manera, ¿cierto? Eh, llevar este impuesto a cubrir la necesidad de cuando ya los contribuyentes estemos jubilados, poder obtener alguna jubilación. Entonces, este porcentaje se va a las entidades de AFP, de FONASA o ISAPRE, o en el caso que, por ejemplo, producto de la actividad del corretaje de propiedades, tengamos o tengan un accidente, puede ser cubierto por este seguro. ¿Ya? Bueno, tal como les comentaba anteriormente, cuando yo estoy formado como empresa, ¿ya? Em, yo debo emitir factura afecta a IVA, ¿ya? Esta normativa, recuerden que cambió a contar del año 2023. Cuando yo me quiero formalizar como empresa, ahí yo puedo, de acuerdo a otros parámetros que tienen que ver, por ejemplo, si quiero formar la empresa en forma individual, la quiero formar con socios, ¿ya? Hay diferentes maneras de poder formalizar mi empresa y va a depender de cada contribuyente lo que estime necesario para poder continuar con su negocio. Tal como les comentaba anteriormente, aquellas personas que se formalizan como empresa tienen gastos deducibles de los ingresos. Por ejemplo, tenemos acá la publicidad eh, que pagamos, eh, los portales inmobiliarios, los arriendos de oficina, teléfono, transporte, el honorario contable, las comisiones. También, por ejemplo, si yo voy como un cliente a una reunión de negocio, también lo puedo rebajar dentro de mi gasto. Pero ustedes me pueden decir, pero ¿qué pasa si el negocio no se concreta? Bueno, la ley dice que cualquier gasto que pueda producir algún ingreso, no necesariamente esa reunión me va a generar alguna venta de una propiedad, porque puede que no, puede que en esa reunión ustedes como corredor no lleguen a acuerdo sin fines de, de temas y que fue parte de el gasto que ustedes tienen que incurrir para poder generar ingresos. Y eso la ley lo acepta. Por ejemplo, si yo me quiero comprar un terno porque tengo que hacer presentaciones para captar cliente, ir a congresos, también se puede eso utilizar como gasto. ¿Por qué? Porque es una línea de negocio que tiene el corredor de poder captar ya sea clientes e inversionistas o alguna eh, propiedad. Entonces, cuando estamos diciendo el gasto, ¿qué gasto podemos utilizar? Es sencillo. Todo gasto con el cual yo vaya a generar o tenga la opción de generar ingresos. Si no, es sencillo. Hablen con su contador para que le explique con mayor detalle. Antes de hacer la compra con factura, llamen a su contador, pregúntenle, oye,
yo quiero hacer este gasto, ¿lo puedo pedir con factura? Que el contador debiera indicarle si lo puede o no puede ocupar ese gasto dentro del rubro de eh, corretaje de propiedades. Cuando el corredor se inscribe en la página de impuestos internos, tiene asignado un código especial, porque hoy en día impuestos internos está validando esta información, que lo que entrega el contribuyente como antecedente sea efectivamente la actividad que el contribuyente va a ejercer en la práctica. A mí me toca eh, durante varias veces en la semana estar corrigiendo a los diferentes clientes que me llegan. ¿Por qué? Porque informan una actividad ante impuestos internos y después impuestos internos se da cuenta que están haciendo otra actividad. Y eso, obviamente, que impuestos internos hoy en día lo está fiscalizando a través de las diferentes vías de información que tiene para hacer algún cruce de información. Entonces, es importante cuando uno como contribuyente se quiere formalizar, inscribirse como corredor de propiedades en el código 68200. Llevar la contabilidad ordenada, es decir, llevar su libro de compra-venta, que hoy en día está en la página de impuestos internos, pero también uno como contribuyente o el contador debería estar revisando que lo que está llegando a la página de impuestos internos del contribuyente es efectivamente correcto. ¿Entienden? Que las facturas que llegan son las que realmente corresponden al contribuyente. Emitir los documentos tributarios, factura o boleta. Boleta, ¿a quién se le emite? A un contribuyente que pueda rebajar IVA, es decir, a un contribuyente de primera categoría. A un particular que se le emite una boleta de venta. ¿Y por qué? Porque el particular no va a rebajar IVA de sus ventas. Y obviamente presentar tanto mensualmente como anualmente las declaraciones mensual, el formulario 29, y anualmente el formulario 22 en forma correcta. ¿Por qué? Porque recuerden, cuando uno como contribuyente presenta cualquiera de los dos formularios en forma errónea, impuesto interno a uno lo puede fiscalizar y puede pedir sustento de los movimientos que están en dicho formulario. Y si uno no los presenta, bueno, impuesto interno cursará las multas y los impuestos adeudados. Y después uno tendrá que respaldarse de la información que presentó en cada uno de los formularios, ya sea mensualmente y anualmente. Y ya estamos en la última parte, ¿ya? Y acá tiene que ver un resumen. El IVA es un pago mensual que se hace en el formulario 29, ¿ya? La renta es un pago anual que se hace en el formulario 22 y según el régimen que uno tenga. Las retenciones de honorarios. Aquí también hay que pagarlo de acuerdo a lo que dice la normativa vigente
es algo mensual, que para este año la retención es del 14,5%. Entonces, como conclusión, aquí yo les recomiendo a aquellas personas que están trabajando sin ningún tipo de formalización que lo hagan. ¿Por qué? Porque hoy en día Impuesto Interno está revisando, está llamando a los contribuyentes. Hay una citación previa que los invita a poder formalizar sus ingresos, porque recuerden que está vigente la entrega de información de los bancos a impuestos internos. Y como impuestos internos tiene un plazo de 3 años, pueden pasar un buen tiempo y a uno lo pueden llamar al, al cabo de que haya pasado 1 año, 2 años. Y para que uno pueda evitar eso, es mejor estar formalizado de la forma que sea, ya como persona natural o como empresa. Y por supuesto, cumplir con el pago del IVA, el pago del impuesto a la renta, porque en definitiva uno, como contribuyente, en la medida que lo sepa utilizar el impuesto que uno pagó, el día de mañana uno puede ir a la banca y obtener algún tipo de crédito, ya sea hipotecario, poder renegociar el crédito que uno tiene vigente, solicitar tarjeta de crédito en alguna banca. También si uno quiere arrendar, también le va a servir la declaración de renta. O sea, no lo vean como que el pagar impuestos es botar la plata. No, no es así. En la medida que uno pague impuestos, pero a la vez le sepa sacar un buen provecho, créanme que les va a ser de mucha, pero de mucha utilidad. Bueno, con esto dejo por concluida mi presentación. Dejo las preguntas abiertas durante unos minutos. Si alguien tiene alguna duda. Muchas gracias primero, Víctor, por todo lo que nos has explicado en este rato. Creo que es súper claro y además súper importante, porque de todas maneras pagar impuestos es un muy buen negocio, ¿cierto? Si uno lo hace bien. Y además de llevar todo ordenado y sacarle provecho a todas las herramientas que hoy día existen. Justamente, sí, sí. Acá Guillermo hace una pregunta. Dice, ¿cómo se puede utilizar el ítem de movilización y benzina? A ver, el ítem de movilización está dado básicamente cuando, por ejemplo, yo voy a una reunión con un cliente, tomo un Uber. Eso es parte del gasto que yo estoy generando para un ingreso. Yo lo puedo tener en mi contabilidad. No va a ser en la contabilidad mensual, sino que cuando yo quiera determinar a fin de año en mi balance, tanto mis ingresos como mis gastos. ¿Ya? En ese caso, ¿cierto? Yo ahí, no sé, tendré el respaldo de la cartógrafo bancaria, o si lo pagué con tarjeta de crédito. De alguna forma, ¿cierto? Yo debo tener el respaldo que estoy haciendo un gasto de movilización. Ahora, en el caso de la benzina, es un poquito más complejo. ¿Por qué más complejo? Porque primero, el vehículo deberá estar a nombre de la empresa, ¿ya? Ahora, a tener en cuenta que, por norma general,
¿cierto? No puede ser cualquier vehículo el que yo pueda tener a nombre de la empresa, pero sin perjuicio de eso, hoy en día Impuesto Interno está abierto a que uno como contribuyente pueda solicitar la autorización siempre y cuando esté fundada que yo estoy utilizando un vehículo para ejercer mi actividad de control de propiedades. Les coloco un ejemplo. Un control de propiedades que está en el sur y anda en una camioneta 4x4. Va a mostrar parcelas, en partes donde es difícil que pueda entrar un auto convencional. Bueno, si yo como contribuyente demuestro con fotografías, con una buena explicación, por qué estoy pidiendo que me autoricen a poder ocupar mi camioneta como gasto de la empresa, Impuesto Interno no va a tener ningún problema en poder autorizar el gasto, ya sea de mantención, de permiso de circulación, de reparación, de pintura, para poder yo ejercer mi actividad de control de propiedades. Dice acá Andrés, hola Víctor, consulta, yo tengo iniciación de actividades como asesor jurídico. ¿Es necesario cambiar al rubro de corretaje? ¿Se puede modificar o agregar otra actividad? A ver, como asesor jurídico, yo entiendo que está como persona natural. Si está como persona natural, perfectamente puede seguir en la misma forma. ¿Por qué? Porque un asesor jurídico eh, puede, en estricto rigor, ¿cierto?, asesorar al cliente en diferentes materias que tiene que ver con la compra o con la venta de un bien raíz o del arriendo de un bien raíz. Entonces, en ese sentido, no hay ningún problema que continúe tal como está. Llegó otra pregunta, dice, hola Víctor, me dijo la contadora que juntara las boletas de bencina para presentarlas para declaración de renta. A esas boletas también sumo las boletas de estacionamiento, notarías y conservador. A ver, la colega sí está en lo correcto, pero siempre y cuando eh, tenga el auto a nombre de la empresa. ¿Por qué? Porque si le preguntan por qué está justificando el gasto de benzina, le van a preguntar cuál es el origen, dónde colocó la benzina. Si el auto está a nombre de la empresa o de el contribuyente, no hay ningún problema. También, ¿cierto?, puede ocupar el costo de los estacionamientos. Respecto a los gastos de notaría, obviamente, si uno como corredor pide la boleta a nombre de la corredora, no hay ningún problema. Lo mismo que el conservador de bienes raíces respectivo. Pero siempre recuerden, tiene que ir a nombre de la corredora, ya sea empresa o persona natural. Creo que no hay más preguntas. Ya. A ver, acá les quiero dejar varios tips al respecto. Eh, como asesor contable tributario, yo a mis clientes siempre les digo que dividan, dividan sus actividades. Es decir, si se van a dedicar al rubro del crotaje y también están trabajando en forma dependiente, dividan
la actividad comercial. O sea, crean que se creen una empresa. ¿Por qué? Porque les van a sacar más provecho el estar divididos estas actividades. ¿Por qué más provecho? Porque cuando tributa en primera categoría, uno tiene la posibilidad de poder generar perdón, o de poder justificar los gastos que ha incurrido sin ningún problema, primera cosa. Segundo, uno está dividiendo su patrimonio, porque yo como corredor, yo voy a actuar representando a una empresa. Y si por algún motivo un cliente me demanda, ¿a quién va a demandar? Va a demandar a la empresa. Y la empresa tiene un patrimonio distinto al mío como persona natural. Entonces yo voy a poder responder solamente hasta el patrimonio que tiene la empresa. Nada más. No voy a responder con mi patrimonio personal. Entonces por eso es tan recomendable cuando uno tiene varias actividades, hacer inicio de actividades como empresa, no como persona natural. Si el día de mañana a uno deja de pagar los impuestos, la tesorería, ¿dónde va a recurrir? Como empresa va a ir, ¿cierto?, a la cuenta corriente de la empresa y ve si tiene patrimonio la empresa. Ese mismo ejercicio, si lo hace como persona natural, ¿qué va a hacer la tesorería? Lo primero que va a ser ir a la banca, donde tiene cuenta corriente o algún depósito a plazo o fondo mutuo este contribuyente. Eso es lo primero que hace. ¿Por qué? Porque es de fácil liquidez. No hay que hacer mayor trámite de parte de la tesorería. La tesorería, ¿qué hace? Manda un escrito a la banca y eso es todo. Se ejecuta la retención de los fondos. Eso por un lado. Y lo otro importante es que cuando se formalicen, obtengan la patente comercial en la respectiva municipalidad. Porque si no, cabe la posibilidad que los vayan a fiscalizar y ya el hecho de estar fiscalizado por la municipalidad de partida, a uno lo envían a el juzgado de policía local. Y ahí la multa son 3 UTM. O sea, estamos hablando de más o menos 180.000 pesos. Y eso no es todo. Igual hay que pagar la patente. Entonces, ese no es un buen negocio. Finalmente, en mi presentación les dejo mi contacto. Mi nombre es Víctor Duarte, soy contador auditor. Me especializo en el rubro inmobiliario. ¿Ya? Está mi teléfono, está mis correos. Para cualquier consulta que ustedes quieran hacerme, pregunta o asesoría. Muchas, Ricardo, muchas gracias, Víctor. Sí, te agradezco mucho. Te agradezco mucho. Estoy seguro que todos los que estamos viendo el webinar te agradecemos mucho por la información y también eh, para todos los que van a verlo después o que vamos a poder revisarlo, ¿cierto? De nuevo cuando lo subamos al canal de YouTube de Global. Vamos a dejar esta perfecto. información bien guardada, Víctor. Vamos a compartir el link también a través de nuestro grupo WhatsApp, porque creo que es súper importante que todos lo tengamos muy claro para poder sacarle provecho, ¿cierto? Y poder movernos dentro de esta cancha que está súper bien rayada. Entonces, cuando cierto la cancha está rayada, uno puede jugar a su favor, pues. Justamente, sí. Cuando está la cancha bien rayada, uno sabe qué puede hacer y qué no puede hacer y poder sacarle el mejor provecho posible. De todas maneras, justo eso me refería. Víctor, y te hago una pregunta que sale un poquito del tema, pero no sé si alcanzamos a responderla. Con respecto a los arriendos,
¿cómo se declaran los arriendos? Cuando tú, para después el pago de impuestos que el propietario tiene que hacer, ¿no? Ya. A ver, cuando uno, de hecho, estamos próximos a los arriendos por temporada. A ver, eso Sí. tributa de la siguiente manera. Se toma el avalúo fiscal de la propiedad, ¿ya? Se multiplica por el 11% y luego se determina o se divide, más bien dicho, por los meses del año y luego por los días. Ujú. Una vez que yo obtengo ese resultado, yo digo, a ver, ¿en cuánto arrendé mi propiedad arrendada, amoblada? Porque recuerden que aquellos bienes inmuebles amoblados pagan IVA. Los que no están amoblados no pagan IVA. Entonces ahora cuando se viene la época estival, ¿cierto? Se debe hacer el cálculo de esa manera. Valor del avalúo fiscal se debe dividir, entonces se debe multiplicar por el 11%, ¿cierto? Después se divide por 12 meses y después se divide por la cantidad de días. Y que en definitiva, Ricardo, el IVA que se paga, la Ujú. gente cree que es una gran cantidad y en la práctica se traduce que son montos muy bajos, muy, muy bajos. Y tampoco es necesario que el contribuyente haga inicio de actividades. Es más, en la plataforma de impuestos internos eh, está la opción de que uno pueda calcular el IVA a pagar. Se Ya. paga en el formulario 29 y no hay ningún problema con eso. Y uno ahí cumple con su obligación tributaria. Sí, obvio, siempre lo más ordenado es lo mejor. ¿Y eso nosotros como corredores tenemos que declararlo o nosotros no tenemos nada No, que ver ahí? no, eso lo hace el dueño de la propiedad. Ya, perfecto. El corredor podría eventualmente, ¿cierto? Con la clave, con root y clave del contribuyente, del dueño de la propiedad, hacer los cálculos y pagar el IVA. ¿Ya? Ya, pero no nuestra pega. No, no. Perfecto. Te agradezco mucho, pues, Víctor. Súper Ya, claro pues, todo. Creo que salimos de todas las dudas que teníamos por lo menos hasta ahora. Cualquier otra duda la podemos hacer llegar a ti, ¿cierto? sí, no hay Cualquier ningún cosa problema. que nos pueda asesorar o que nos pueda acompañar en este entretenido camino. Así es. Dale, entonces muchas gracias, Víctor, de nuevo. Ya, Muchas pues, gracias a todos los que estuvieron. Muchas gracias, Víctor y Ricardo. Gracias, que estén, Francisco, también. Gracias a todos. que estén bien, cuídense. Estamos en contacto. Ok.